favor. Buenos días para todos. Ahí está, un hermoso día, como decía la canción. Y permiso, también voy a sacar el pie porque me siento un poquito atado. Un hermoso día, como decía la canción, un día muy especial. En primer lugar, porque el día de hoy recordamos algo muy particular, algo que es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué recordamos? ¿Qué día es hoy? Es el domingo de la resurrección. ¿Y qué mejor momento, qué mejor día para comenzar nuestras actividades en este año? Al menos de manera presencial, porque ya han comenzado de principio de año, ¿no? Pero podemos, por primera vez en este año, decir que todos como iglesia, desde el otro lado de la pantalla y de este lado de la pantalla, podemos decir que estamos unidos como iglesia. Y la verdad que es fundamental, trascendental, el hecho quizás más importante de la historia de la humanidad, la resurrección de Jesucristo. Y obviamente cuando uno piensa, y me dijeron de hablar este domingo, lo primero que pensé fue eso, fue hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero a medida que iba orando, que iba pensando, que iba leyendo la palabra, el Señor me fue guiando por otro camino, y me fue mostrando que quizás tenía que hablar de otro tema. No porque esto sea más importante, sino quizás es lo que Dios quiere en este momento decirnos, ¿no? Porque como todos sabemos, es nuestra primera reunión presencial después de la pandemia. Y la pandemia fue un antes y un después en la vida de toda la humanidad, no solo de Argentina, de Capital, de Buenos Aires, y también es un antes y un después en la vida de la iglesia. Y hubo muchos mensajes, muchos análisis, muchos pensamientos en cuanto al impacto de esta pandemia, ¿no? Y yo no sé si recuerdan allá al comienzo de la pandemia, cuando comenzamos a hacer las reuniones por Zoom, parecía que habíamos encontrado una nueva forma de vivir el Evangelio, una nueva forma de llegar hasta los lugares más recónditos por medio de la tecnología. Es más, me acuerdo que las primeras reuniones por Zoom eran multitudinarias. Había más gente conectada por Zoom que la que venía aquí a la iglesia. Y empezamos a pensar que quizás esta era una herramienta que podía cambiar y profundizar el alcance del Evangelio y acercarnos más aún entre nosotros. Y ese fue el primer pensamiento. Pero bueno, los meses fueron pasando, los días fueron pasando, y cuando vimos que progresaba en el tiempo empezamos a ver que ese optimismo inicial empezó a decaer. Empecé a notar, y hablándolo en estos días con algunos hermanos, y no solo de acá de la iglesia de Floresta en particular, sino en general, la realidad es que al día de hoy, en el mes de abril del 2021, yo creo que la realidad es otra. Ese optimismo del comienzo que decíamos, no, la tecnología es un recurso que nos va a permitir hacer cosas que antes no podíamos. Creo que no es así. Creo que la tecnología nos va a permitir hacer cosas que no podíamos hacer, pero hay algo que la tecnología nunca va a poder reemplazar, que nunca nada va a poder reemplazar a la comunión. Nada, absolutamente nada. ¿Y por qué nunca nada va a poder reemplazar la comunión de la iglesia? En primer lugar, porque la comunión no es solamente orar juntos, no es solamente estar juntos, sino la comunión nos permite ver necesidades y empatizar con el otro, nos permite servirle. Y si algo he visto que como consecuencia de esta pandemia afectó no solo a los creyentes, sino a la iglesia en general, no fue algo aislado. Creo que fue un síntoma general de la iglesia, es que comenzamos a pensar más en nosotros mismos que en el resto, ¿no? Y comenzamos a tener estos famosos diálogos internos, ¿no? Empezamos a hablar con nosotros mismos. Y un rato está bien, pero cuando son 24 horas se empieza a volver complicado, porque empezamos a hacer preguntas, porque surgen las dudas, porque empezamos a ser duros con nosotros mismos, porque empezamos a castigarnos a nosotros mismos, porque nuestra autoestima se revela, y empieza a salir todo lo malo nuestro, empezamos a tirarnos abajo, y empezamos a pensar que no vamos a poder, y eso lleva a que estemos en un estado de ánimo no bueno. Y si estamos solos, nos la agarramos con las paredes, pero si estamos en familia, quizás eso se empieza a manifestar en nuestro hogar. Y eso, con la comunión, hubiera sido diferente, porque con la comunión empezás a pensar en otras personas, empezás a ver otras necesidades, empezás a ver, che, mira, este hermano vino, no sé,
con una remera media agujereada, ¿por qué no vamos y le compramos una camisa? Y empezás a pensar en otras cosas. Tu vida pasa por otro lugar, porque la comunión nos une, pero más allá nos mantiene activos, nos permite empatizar, también nos permite ser moldeados por la mera interacción entre nosotros. Lamentablemente, producto de la pandemia, nos aislamos, nos cerramos y nuevamente dejamos de pensar un poquito en el otro. Y algo que pasa cuando estamos en comunión es que nuestras falencias quedan expuestas. Pero cuando estamos en la pandemia, no. Fuimos expertos en maquillar nuestros defectos. Y en la pantalla, ¿quién se va a saber? Si hace 5 minutos me peleé con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos. Nadie se va a enterar. Si estoy de mal ánimo, apago la camarita, nadie se entera, nadie sabe lo que me pasa realmente. Me escriben un mensajito, ¿cómo estás? Todo listo, ya está. No tenés que ver, no tenés que hablar, no tenés que mirarlos a los ojos. Y eso, sin lugar a dudas, lleva a que nuestra fe, nuestra vida y la vida de la iglesia se vea resentida. En tercer lugar, nos lleva a rendir cuentas la comunión, nos lleva a regular nuestra conducta, porque no podemos hacer lo que queremos en el trabajo, en la calle y obviamente en la iglesia. Ahora, en nuestra casa, por ahí perdemos un poco el dominio propio y se termina transformando en un hábito, se termina transformando en algo cotidiano. Responderle mal a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, y si estás solo, bueno, no sé, como decíamos antes, te peleas con vos mismo, pero empezamos a naturalizar algo que no es natural. Y la comunión justamente te regula, te permite moderar tu conducta. Porque en la iglesia no vas a hacer lo que vos querés. No vas a hacer cualquier cosa, porque afectás al hermano. Y eso sabés que delante de Dios está mal, porque puede ser de tropiezo. Y ahí empieza a trabajar el Espíritu Santo. Ahora en tu casa, cuando estás solo, quizás no lo haces. Cuando estás en familia, como es la familia, bueno, que se lo banquen, soy así. Y nuestra conducta empieza a verse modificada. En cuarto lugar, la iglesia o la comunión nos permite proyectar y direccionar nuestra vida. Nos hace parte de un proyecto mucho más grande que el proyecto propio de nuestra vida, que el proyecto propio de nuestra familia. Ahora, cuando estamos que no podemos salir, que no sabemos lo que va a pasar, que estamos encerrados con Zoom, que estamos encerrados en casa, empezamos a, obviamente, de manera natural, pensar en nosotros y empezamos a priorizar nuestros proyectos, empezamos a priorizar nuestro desarrollo, empezamos a priorizar nuestras metas, de manera completamente aislada y separada de las metas, los proyectos de Dios. Dios quiere que seamos parte de su historia, nosotros nos preocupamos en crear la nuestra. Y en última medida, la comunión nos permite servir y el servicio nos da significado, y algo de eso vamos a hablar hoy. La pandemia nos quitó el significado, nos quitó el propósito. Y nuevamente, no estoy hablando de personas de la puerta para afuera, estoy hablando de creyentes y estoy hablando también de mí. La pandemia nos quitó el significado, no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a una peli. Y se nos pasa, bueno, vamos a hacer pan. ¿Alguno de esta pandemia aprendió a hacer pan? Yo sé que varios sí. Bueno, hacemos cosas y está bien, no está mal, pero perdemos el significado, no sabemos qué hacer con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestra preciada vida que valió la vida de Jesucristo. Y eso como iglesia tiene consecuencias. Nos encontramos en tiempos presentes, en hoy en día, que la presencia de Dios en la tierra se vio afectada, porque la vida de la iglesia se vio afectada. Y no hay presencia de Dios en la tierra si no es por medio de la iglesia. Dios obra de manera misteriosa. Yo no le voy a decir a Dios lo que tiene que hacer, pero sí tengo claro que la iglesia fue el proyecto de Dios, es el proyecto de Dios. Y la única forma de que el mundo sea impactado y sea cambiado es por medio de la iglesia. Si la iglesia se resiente, la presencia de Dios en la tierra se resiente. Entonces, rápidamente llegué a la conclusión de que la pandemia fue claramente un ataque del enemigo a la iglesia, porque sabemos que no tenemos lucha contra qué, contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de maldad, contra Satanás mismo. Ese es el enemigo. Y él está queriendo destruir la obra de Dios de manera permanente, constante, sin interrupciones. Está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pensando cómo destruir la obra de Dios. Y esta pandemia, déjame decirte que luego de un año, yo la analizo y veo que claramente fue la obra del enemigo para destruir el progreso y el avance de la iglesia. Por eso es necesario en este momento entender que como iglesia estamos en un momento de urgencia. Estamos en un momento
de suma importancia y suma trascendencia, en un momento crucial. Es necesario entender que tenemos que responder. No podemos recibir un golpe y quedarnos tirados en el piso esperando a ver que venga el juez y decrete el knockout. No, tenemos que levantarnos y tenemos que responder inmediatamente, pero de manera precisa. No podemos equivocarnos, no podemos perder tiempo, no podemos hacerlo de forma tal que no tenga una respuesta inmediata al enemigo y se sienta dolido, que el accionar de la iglesia sea tal que lleve a que el enemigo diga, no, ¿qué hago ahora? Que el problema esté del otro lado, porque estamos en una guerra espiritual, hermanos. La pandemia vino, pero la realidad no cambió. Estamos en una guerra espiritual y el enemigo está las 24 horas bombardeando nuestras vidas. Ahora viene la gran pregunta. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vamos a enfrentar esta batalla si ni siquiera el enemigo permite reagruparnos? No sé si están al tanto, seguramente sí. El número de casos aumenta, se viene el invierno, ya se está empezando a hablar en el gobierno ciertas restricciones, y no sabemos cuántas reuniones más vamos a poder hacer así. Si el gobierno la semana que viene dice, miren, volvemos a fase 3, no se cierran las iglesias y no podemos reunirnos de manera presencial. Ahora, si no tenemos la posibilidad de reagruparnos y de experimentar todo esto que acabo de mencionar hace un ratito en cuanto a la comunión, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder si cuando nos estamos recuperando de un golpe del enemigo viene otro, nos dio con la derecha, ahora nos da con la izquierda? ¿Y cómo vamos a responder si como consecuencia natural la iglesia se vio debilitada? Todo esto que estoy diciendo, yo sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados porque fue lo que pasó, porque fue lo que vi en la vida de hermanos, porque fue lo que viví en mi familia, porque fue lo que vi en hermanos de otras iglesias. Como dije, tuvimos la capacidad o la facilidad de poder maquillarlo un poco. Pero esta realidad que yo menciono creo que no es ajena a ninguno de nosotros. Y es por eso que tenemos que encontrar una respuesta. Y como siempre, las respuestas están en la palabra de Dios. La palabra de Dios trae luz a nuestra vida. Y hoy, rápidamente, quería compartirte dos principios que creo que son de vital importancia para estos tiempos. Y creo que van a ser fundamental para que podamos reconstruir nuestra amada iglesia. Porque quiero que entiendas en esta mañana, y es algo que voy a empezar a repetir de manera intencional y recurrente, que estamos en tiempos de reedificar la iglesia. Así que te voy a pedir que me acompañes al libro de Esdras, capítulo 4, versículo 23 y 24. Y mientras lo estás buscando, me va a tomar 5 minutos para explicarte algo. El contexto de este pasaje, porque nos vamos a centrar en un momento histórico muy específico. Y me gustaría hacerte una breve introducción de 5 minutos para que todos estemos en la misma página, ¿no? Esta historia que vamos a leer en el libro de Esdras se centra en la etapa en que el pueblo de Israel está en el exilio. Como saben, el pueblo de Israel, primero el reino del norte, estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur, fue invadido por el imperio asirio, luego la parte del reinado de Israel del sur, Judá, fue conquistado por el imperio babilónico y fueron deportados o exiliados un grupo importante de judíos, del pueblo de Dios, ¿no? Y la estrategia en ese momento era, ante los territorios conquistados, debilitarlos por medio de ¿qué? De desmembrar la sociedad. Entonces llevaban a los dirigentes más importantes, los sacaban de su tierra y se los llevaban a otro lugar. El ejemplo más rápido y más claro es la vida de Daniel, ¿no? Todos conocemos la historia de Daniel, que Nabucodonosor se lo llevó con sus amigos, y allí vemos el conflicto que enfrentaba Daniel entre ese desmembramiento que se generaba en la sociedad, que hacía justamente que nuestra fe y la fe del pueblo en ese momento se debilitara. Y ya empezamos a encontrar algunos paralelos con los tiempos que vivimos, pero la historia continúa y en un momento, luego el imperio babilónico cae a manos del imperio persa y llega un nuevo emperador, el rey Ciro, ¿no? Y el rey Ciro usa una estrategia completamente diferente a la del imperio babilónico, porque se dio cuenta que si uno quiere gobernar un territorio tan vasto, el generar ese desmembramiento de la sociedad hace que la sociedad genere un odio interno y eso motiva a una revolución, a una sedición del pueblo dominado ante su conquistador, y eso es muy difícil de gobernar. Entonces, el rey Ciro decide usar otra estrategia. El rey Ciro decide
que los pueblos que sean conquistados puedan volver a sus tierras si habían estado en el exilio y que puedan mantener sus cultos, mantener su fe, mantener sus hábitos, por así decirlo, para que sea más fácil después poder gobernarlos. Seguían bajo el dominio persa, seguían pagando tributos, que eso es lo importante, pero seguían manteniendo, por así decirlo, su fe y su cultura. Y lejos de ser algo o pensarlo como una brillante idea de Rey Ciro, tenemos que ver que el Dios de la historia estuvo ahí manejando toda esta circunstancia. Y si leen el libro de Esdras capítulo 1 van a ver que Ciro, usado por Dios, decide comenzar la reconstrucción del templo que estaba destruido. Y durante todo el libro de Esdras y el libro de Nehemías se habla de todo este proceso que llevó un montón de años, que hubo 4 migraciones grandes del territorio donde estaban a Judá, y es todo un proceso muy interesante que después lo pueden leer en el final de Crónicas, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías. Es muy interesante y uno ve la provisión de Dios en todo ese tiempo, pero no nos vamos a hablar de todo eso porque sería para todo el año. Pero sí vamos a ubicarnos en este momento específico donde la obra empieza a avanzar, donde la reconstrucción del templo empieza a avanzar, se forman los cimientos. ¿Y qué es lo que se imaginan que hizo el enemigo? Dijo, chicos, muy bien, sigan avanzando. ¿Qué hizo? El enemigo atacó y usó a los samaritanos, y los samaritanos le mandaron una carta al rey Artajerjes hablándole mal del pueblo de Israel. Dijeron, mirá, no deje que sigan avanzando, porque ese es un pueblo rebelde y te va a traer problemas. Y mirá, ya lo vivimos, y empieza a traer los errores del pasado al pueblo de Dios. Y el rey Artajerjes, en el versículo 23 del capítulo 4, lo vamos a leer, toma la siguiente determinación. Capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, dice lo siguiente. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, ¿ven lo que pasó? Y si yo no sé si vos rápidamente pensaste lo mismo que yo, pero automáticamente cuando vi esto pensé en nuestra realidad. Pensé que el año pasado estábamos arrancando con todo. Me acuerdo que en los jóvenes íbamos justo a estudiar este libro de Esdras, en los adolescentes habíamos arrancado las Olimpiadas, era el año olímpico, no sé si se acuerdan, el año pasado iba a haber Olimpiadas, íbamos a usar esa excusa para prepararnos, teníamos la antorcha, teníamos el pebetero, teníamos todo. Bueno, está todo en casa, no sé si sigue estando. Y todos nuestros planes, todos nuestros proyectos se cayeron de un día para otro. Y de la misma forma, un día el pueblo de Israel estaba trabajando codo a codo, edificando el templo feliz porque ya estaban puestos los cimientos, y de un día para otro, con fuerte violencia, cesó la obra. Ahora, la verdad que no podía dejar de pensar en nuestra realidad, porque no solo cesó la obra, sino vamos a ver que en este periodo pasa algo muy interesante. Si lo leemos rápidamente, en el versículo 24 dice que la obra cesó, quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío. Y si uno lo lee rápidamente, dice, bueno, qué bueno, se suspendió, pero bueno, al toque se arreglaron, se organizaron y lo solucionaron. No, no fue eso lo que pasó. Y para entender mejor qué fue lo que pasó, podemos leer el versículo 1 que dice, profetizaron Ageo y Zacarías. Y para entenderlo rápidamente, vamos a ir al libro de Ageo. El profeta Ageo está en la Biblia, el Antiguo Testamento. Son solo 2 capítulos, pero son 2 capítulos increíbles que podrían también dedicarse reuniones enteras a hablar de ello, porque la verdad que tienen muchas cosas para aprender. Y en este proceso que estamos viviendo, o que estaba viviendo el pueblo, mejor dicho, llega palabra del profeta Ageo. Y como decía, esto no fue de la noche a la mañana. Desde que Artajerjes decidió que se cesara la obra hasta que se reanudó en el segundo año del rey Darío, o sea, fue otro rey, pasaron más de 10 años, quizás 15 años pasaron. Ahora, yo no sé si vos sos consciente. Estaban en pleno momento de reconstrucción, con toda la fuerza, con todo el ímpetu, con
el rey Ciro dando todas las facilidades para que el pueblo pudiera reconstruir la obra, y de un día para otro se frenó. ¿Y cuánto tarda en reconstruirse? Más de 10 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que el pueblo rápidamente no hizo lo que todos hubiéramos pensado que tenía que hacer. Luchar, pelear, ver qué hacemos. No podemos suspender la obra. Bueno, versículo 1, capítulo 1 del libro de Ageo. Le voy a pedir que me acompañen en la lectura. Dice lo siguiente, la palabra de Dios en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Voy a tomar un poquito de agua. Ahora bien, vemos algunas características del pueblo en este momento. Vemos un pueblo que en primer lugar priorizó sus proyectos y los proyectos de su familia a los proyectos de Dios. Vemos que estaban muy ocupados progresando. Es sabido que en esta época, a pesar de que estaban en cautiverio, los judíos iban progresando en la sociedad. Y lo podemos ver en el libro de Esther, con Mardoqueo, con Esther misma, que el pueblo de Dios va progresando y se va estableciendo y va ganando cierto estatus, cierta comodidad. Y de repente se corta la obra. Y tenían que hacer un esfuerzo, tenían que salir, entre comillas, de su zona de confort. También vemos un pueblo insatisfecho. Se menciona mucho esto de que bebían y tenían sed, comían y no eran saciados, sembraban y no cosechaban, trabajaban y su jornal caía como un saco roto. No sé si alguna vez le pasó de poner que la bolsa se te rompa cuando querés cargar algo, tipo cargas algo muy pesado, lo pones en la bolsita livianita, lo subís, se te cayó todo. Bueno, así era la sensación que tenía el pueblo, su vida, su esfuerzo, su jornal, todo lo que producían se iba como por saco roto. Y en ese contexto es que está viviendo el pueblo. ¿Y sabes qué? Me hace mucho acordar la descripción que te daba hace un ratito. Veo creyentes girando en círculos, veo hermanos que no saben qué hacer con su vida, veo yo mi propia vida y me he encontrado en esta pandemia perdiendo tiempo en cosas innecesarias. Me he encontrado hermanos y hermanas que han perdido el rumbo. Hay familias que se destruyeron, hay hogares que ya no son los mismos, hay heridas que todavía no son sanadas, y todo eso fue producto porque de una u otra forma estuvimos mirando lugares equivocados, estuvimos proyectando nuestra vida en una dirección equivocada. Y eso generó una insatisfacción, una falta de significado. Y eso era lo que le pasaba en ese momento al pueblo de Dios. Pero acá, la orden de Dios, ¿cuál fue? O mejor dicho, la causa, la explicación, la razón por la que estaban viviendo lo que estaban viviendo. La razón es que no estaban edificando el templo de Dios. Y el primer principio, si se quiere, que podemos sacar en esta mañana, que no existe significado, que no existe propósito si no estamos sirviendo a Dios. El servicio a Dios, el edificar la iglesia, el estar involucrado en la obra de Dios, precede a tener una vida con propósito, tener significado. Es imposible que tu vida tenga sentido, es imposible que puedas sentirte satisfecho, lleno, que tu copa esté rebosando, como habla el Salmo, si no estás involucrado en la obra de Dios, en la tarea de reedificar el templo. Y como te decía, estamos en tiempos cruciales, estamos en tiempos que no estamos para jugar.
Estamos en tiempos que la iglesia de Dios necesita ser reconstruida. Y no estoy usando una palabra grandilocuente, así como para convencerte. Es la realidad. La iglesia que conociste hace un año ya no existe más. Esta tiene que ser otra iglesia. Ya no existe más. Nos juntamos en las casas, nos juntamos por Zoom, nos juntamos acá. Nos tenemos que juntar en todos lados. Vamos a un modelo de iglesia híbrido, no importa. Tenemos que estar los que podamos acá y los que no por allá, pero todos en un mismo sentir, edificando la iglesia. Y me llama mucho la atención lo que dice el versículo 2. Dice que el pueblo en ese momento, ¿sabes qué decía? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y me siento muy identificado, porque tantas veces escuché esto, no, este no es el momento. No, la verdad que no, ahora no puedo. Por ahí más adelante, pero ahora se me complica, la verdad que no puedo. Y empezamos a generar para justificarnos estas falsas contradicciones, ¿no? Falsa dicotomía. El trabajo de la iglesia, el estudio de la iglesia, la carrera, mi progreso de la iglesia. Vivían en casas artesonadas y la casa de Dios estaba desierta. La familia versus la iglesia. No, le estoy sacando tiempo a mi familia, le estoy sacando tiempo a mi trabajo. Y es un profundo error espiritual, un profundo error teológico decir eso, porque un versículo que todos conocemos de memoria, más buscad primeramente, fuerte, el reino de Dios, y algunas cosas, todo, ¿no? Todo será añadido. Con mi trabajo sirvo a Dios, y Dios me va a bendecir como bendició a José, y me va a progresar, y si tengo que un día por ir trabajar un poco menos, bueno, Dios va a proveer. No, Dios dice que no es deudor de nadie. Mi carrera, sí, yo tengo que tener una carrera, y no tengo dudas que Dios va a usar tu carrera, tu profesión, tu proyección para su gloria. Pero Él la va a usar para su gloria, no vos en tus tiempos. Porque el error que cometemos es manejar no solo los tiempos de nuestra vida, sino los tiempos de la obra de Dios. Y ese es el problema, porque sin darnos cuenta estamos deteniendo la obra de Dios. Lo mismo con la familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto, no hay más. Y es difícil, sí, por supuesto, que tenés que establecer equilibrio, tenés que darle prioridad, no tenés que... Y yo todavía con Mica lo estoy aprendiendo, y somos dos nada más. Pero es un mandamiento, es una realidad, no podemos negarlo, no podemos tener significado en nuestra vida si no tenemos significado en la iglesia, no existe. No hay una posibilidad de tener otra vida. Y es eso lo que tenemos que entender. No hay significado, no hay propósito, no hay rumbo si no hay servicio. El Señor de chiquito nos enseñó la lección y se la enseñó a sus padres. Cuando le decía, lo estaban buscando y el Señor le dice, ¿pero por qué me buscáis? Porque el Señor le dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Otra traducción dice, estar en la casa de mi Padre. Ahora no dijo, porque la verdad estoy interesado, me es necesario. Era Jesús, era el Hijo de Dios, era Dios mismo en la tierra. A Él le era necesario estar en los negocios de su Padre. ¿A vos te es necesario? Si Él, que era Dios en la tierra, que era un nene que no tenía ninguna obligación, estaba involucrado, estaba en el día a día, y esto de estar edificando el templo es mucho más allá que levantar un ladrillo. Es tener un corazón inclinado hacia la voluntad de Dios, un corazón inclinado hacia las necesidades de la iglesia. Es estar involucrados en los negocios de su Padre. Es como cuando vos tenés un negocio, estás pensando, uy, el proveedor me sube el precio, bueno, ¿qué hago? ¿Aumento los precios? No los aumento, no, pero si los aumento no me van a comprar, entonces me conviene no... Todo eso que vos estás en el día a día luchando y dándote la cabeza contra la pared, eso mismo tenemos que estar haciendo en la obra de Dios. ¿Qué hacemos? El gobierno la semana que viene, no sé, pongamos, dijo que cerramos la iglesia. Bueno, ¿qué hacemos? Y estás ahí dándote la cabeza contra la pared en oración, hablando con hermanos, porque estás involucrado en la casa de Dios, en lo que sucede en los negocios de tu Padre. Es esa actitud que va más allá de una circunstancia, que va más allá de una limitación. Es ese deseo y esa convicción personal de que la obra de Dios se tiene que realizar y que yo quiero ser parte de esa obra. Pensaba algún ejemplo, digo, porque por ahí lo que estoy explicando no se llega a transmitir de manera clara, quizás no lo hago de manera precisa, y pensaba, mientras preparaba este mensaje, en algún ejemplo, y la primera persona que se me vino a la cabeza fue justo lo que mencionaba Debbie, una persona muy especial, una persona que hoy no está con nosotros, pero que todavía hoy sigo sintiendo su presencia y su impacto, y es la vida de nuestra querida y amada hermana Totita.
El que conoce su vida sabe que este versículo aplica perfecto. Desde que se convirtió al Señor, su casa fue abierta con su esposo Juan para predicar el Evangelio. Juan luego fue pastor de la iglesia. Yo recuerdo haber estado en las bodas de oro de ellos dos. Acá yo era chiquito, hace mucho tiempo. Y también recuerdo haber estado en el funeral de Juan, en el velatorio. Fue acá en la iglesia, me acuerdo, era chiquito. Y presencié eso. Y vi cómo sufría la familia, y vi cómo sufría todo. Era chiquito, pero algo entendía. Y rápidamente, al poco tiempo, lejos de ser algo que podía desmotivarla, lejos de ser algo que podía hacer que la podía tirar abajo, el servicio precedió al significado. Y entendió ese precepto, ese principio perfecto. Abrió su casa y se reinventó un nuevo eslogan: Versalles para Cristo. Y empezó a predicar en su casa. Abrió las puertas de su casa, invitó a los vecinos y predicaba el Evangelio. Nada muy loco, nada muy moderno, algo sencillo, simple, que impactó también un montón de vidas a los bomberos que tenían frente. Y ya el año pasado, en plena pandemia, me acuerdo que yo estaba compartiendo lo de la campaña No Calles, y me acuerdo que ni bien se estaba lanzando la campaña, creo que todavía el primer video introductorio no había terminado, me suena el teléfono tipo 10 de la noche, veo Tota, 10 de la noche, bueno, atiendo. Hola Martín, ¿cómo andas? Mira, quiero saber cómo hago para ser parte de la campaña, porque yo no me doy... Bueno, se imaginarán. Y tuvimos varias llamadas, y más o menos creo que estaba encaminada, pero después a los pocos días, ¿qué pasó? Me escribe Sandra, me dice: che, Martín, ¿podés hablar con Tota? Porque le estoy dando una mano y todavía no termina de poder estar en la campaña. Bueno, dale. ¿Qué había pasado? Se nota que lo que yo le expliqué no fue suficiente, no supe mucho guiarla, buscó otra persona, porque no podía quedarse esperando a que se solucionara de alguna forma mágica, tenía que resolverlo, porque tenía que ser parte. Y no podía en este momento abrir la casa, no podía invitar a las amigas o las vecinas a tomar un té a la casa, pero sí tenía su celular. Y obviamente tenía todas las excusas para no hacer nada y ser parte de esa campaña. Pero ella quería ser parte. No era que alguien la obligaba, le era necesario ser parte. Me perseguía y perseguía todo para que pudiera usar su celular y para que pudiera predicar el Evangelio. Ahora, de eso te estoy hablando. No te estoy hablando de levantar una pared, no te estoy hablando de estar en 50 actividades, no te estoy hablando de activismo, te estoy hablando de que tu corazón está con una voluntad inquebrantable para hacer la obra de Dios. Nada más. No importa si se cae el mundo abajo, si hay lluvia, si hay pandemia, yo tengo que predicar el Evangelio, yo tengo que hacer discípulos, ese es el mandato de Dios, voy y lo hago. Listo. Eso es lo que estamos diciendo que el pueblo de Dios no había hecho. Había buscado cualquier otra cosa para justificarse y para no hacer la obra de Dios. El segundo principio lo encontramos en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 10 al 14. Dice lo siguiente: a los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondiendo Ageo dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí. Dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora qué duro lo que está diciendo el Señor, ¿no? Porque estas personas estaban trabajando, estaban involucrados y quizás tenían el peso de edificar la iglesia, de servir a Dios. Pero acá otro principio importante que nos enseña el profeta Ageo, o Dios por medio del profeta Ageo, que no hay servicio si no hay santidad. Es imposible pensar en servir a Dios si no somos santos. No se trata de nuestros medios, nuestra manera, sino los medios y la manera de Dios. Vivimos en tiempos muy confusos, en lo cual el orden de Dios está siendo modificado. Hay una transmutación de valores. Lo que antes era bueno, ahora es malo. Y lo que antes era malo, ahora es bueno. Y lo vemos en la sociedad. Vemos nuevas ideologías, nuevas corrientes de pensamiento, y vemos que todo eso lentamente se está metiendo también en la iglesia. Y veo que
no tenemos la formación bíblica que tenían nuestros predecesores. Veo que por ahí estamos siendo confundidos con mensajes confusos. Cuando Ageo tuvo que hablar con estos hombres, les refirió a la palabra de Dios y les explicó algo muy sencillo que no aplica a nuestros tiempos, que es que ciertas cosas debían justamente ser santas y debían cumplir ciertos requisitos, y que si no los cumplían eran inmundas y no podían ser usadas en el servicio a Dios. Ahora, qué interesante es pensar que de la misma forma que estos hombres estaban sirviendo a Dios de manera no santa, quizás nosotros estamos haciéndolo de la misma forma. Y quizás no por falta de voluntad, sino por no tener la disposición y el deseo de entender la palabra de Dios y aplicarla. O quizás sí tenemos el conocimiento, pero nos resistimos a hacerlo. Porque el orden de la familia es claro, todos lo sabemos. Somos todos iguales delante de Dios. No es el hombre más que la mujer, no es la mujer más que el hombre, no es el hijo más que el padre, pero sí hay roles. El hombre es la cabeza del hogar y tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, la mujer tiene que sujetarse a su esposo, los hijos tienen que obedecer a sus padres y los padres no tienen que levantar a ira a los hijos. Ahora, esto que nos parece tan natural es completamente contracultural. Si yo lo digo a una compañera de trabajo, me va a decir, sos un retrógrado, ¿qué me está diciendo? Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Obviamente bien entendido y aplicado, porque a veces también lo usamos para el otro lado, ¿no? Pero el orden de la iglesia está claro. La cabeza, ¿quién es? Cristo. Y Cristo pone autoridad, y esa autoridad son los pastores, y los pastores designan diáconos, y los diáconos sirven a la iglesia, y a la vez se van formando nuevas personas que van obedeciendo a las directivas que da los pastores, producto de la autoridad que fue delegada por Cristo. Ahora vemos en las iglesias que eso no pasa, cada uno hace lo que bien le parece. Vemos que nos cuesta aceptar el consejo, vemos que nos cuesta ocupar un rol que por ahí no quisiéramos. Vemos que nos cuesta aceptar la autoridad delegada por Dios. Porque, como dije antes, vivimos en tiempos que la individualidad, la opinión personal es más importante que la opinión colectiva. Y el proyecto de Dios siempre fue plural, nunca fue en singular. El pueblo de Dios, la iglesia, no se trata de vos, de mí, de cualquiera de nosotros. Se trata del pueblo de Dios cumpliendo los propósitos que Dios tiene en su corazón. También en nuestra propia vida. No sé si estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos y hacerlo a la manera que Dios lo enseña. No sé si estamos dispuestos a dejar de perseverar en ese pecado que nadie conoce. No sé si estamos dispuestos a entregar absolutamente todo. No sé si estamos dispuestos a generar hábitos piadosos, a que verdaderamente todos los días tengamos un tiempo con la palabra de Dios, que podamos estudiarla, que podamos orar, que podamos entregar nuestras cargas a Dios y no cargarnos nosotros y pensar que somos los superhéroes. No sé si verdaderamente estamos dispuestos, porque la santidad es eso, es ser apartado para un propósito, y esa separación tiene ciertos requisitos y lo tenés que cumplir no solo porque Dios lo dice, sino porque Dios lo dice para tu propio bien y para que la obra de Dios se pueda desarrollar de manera efectiva. Si no, no va a tener fruto. Si no, tu sacrificio, tu esfuerzo, tu trabajo, ¿cómo va a ser? Va a ser inmundo. Ahora, qué difícil, ¿no? Qué duro todo esto. Estamos comenzando una nueva etapa y ya me mataste, Martín, me tiraste abajo. Pero el libro de Ageo no termina acá. El libro de Ageo, en su último versículo, capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré. Oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel fue uno de los primeros usados por Dios para reconstruir el templo y fue un líder político, por así decirlo, de la época. Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, de la misma forma que Dios escogió a Zorobabel, de la misma forma que Dios escogió a Josué, a Josua, para ser el líder, si se quiere, en un momento espiritual del pueblo, de la misma forma que Dios eligió a esas personas que en ese momento estaban siendo rebeldes ante Dios para que edifiquen el templo, de esa misma forma, déjame decirte que Dios te escogió hoy a vos. Dios decidió que en este momento de la historia complejo, difícil, que nadie le encuentra la vuelta, vos ibas a ser la persona que ibas a edificar la iglesia. No tenía que ser tu vecino, no tenía que ser Tota, no tenía que ser los que nos precedieron. Hoy los que tenemos que reconstruir la iglesia somos cada uno de nosotros. De distintos lugares,
Como dije, edificar el templo no significa estar en todos los ministerios posibles. Quizás por el momento no tengas que estar en ninguno, pero sí tengas que estar involucrado en la obra de Dios. Si tu deseo y tu corazón sea que la iglesia progrese, que la iglesia se construya, se reedifique y no se quede atada y estancada como estuvo por 10 o 15 años la obra de la reconstrucción del templo en el tiempo del exilio. Y me hace mucho acordar a ese momento que a veces necesitamos, ¿no? Que estaba Esther hablando con Mardoqueo. ¿Acuerdan la historia que nos compartió Darío hace un tiempo en una reunión? Y con una pregunta le sugiere Mardoqueo a Esther: Esther, ¿no será que para esta hora Dios te puso acá? ¿No será que este será tu momento? ¿No será que vos estás acá porque Dios quiere que estés acá? ¿No será que Dios quiere hacer algo con vos? ¿No será que Dios te escogió para esta hora, para este momento? Y esa es la realidad. Puede ser difícil, puede ser duro lo que tenemos por delante, pero déjame decirte que Dios te eligió a vos. No eligió a nadie más que a vos. Que estás sentado acá, que estás del otro lado de la pantalla, Dios te eligió a vos. Si pienso rápidamente en el libro de Hebreos, y te pido que me acompañes, el último versículo de la mañana. El libro de Hebreos, capítulo 12, otro pasaje sumamente conocido. Y está Pablo acá hablando, y en el capítulo 11 estuvo explicándonos ¿qué cosa? La galería de la fe, ¿no? Nos estuvo recorriendo por los distintos héroes de la fe que durante tantos años enfrentaron todo tipo de dificultades y pruebas, pero lograron, por medio de la fe, servir a Dios y lograr cosas maravillosas. Capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente, ya hablando acá a los que estaban leyendo esta carta y hoy en día a nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos en delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Pablo era tan gráfico, era tan claro, era tan preciso cuando daba los ejemplos. ¿Sabés lo que está haciendo? Te está trasladando. Y te pido que te traslades conmigo, porque es lo que quería transmitirte Pablo. Pablo te está trasladando a las Olimpiadas. ¿Vieron en las Olimpiadas que está ese estadio enorme y está lleno de gente? Y están ahí, está Usain Bolt preparándose para dar la largada, ¿no? Y está hablando de una carrera. Y todos saben, o se imaginan, y si nunca vieron unas Olimpiadas, creo que este año se van a hacer, así que pueden aprovechar, que el estadio está lleno y está lleno de gente alentando. Inclusive en algunas competencias antes de que, por ejemplo, creo que son salto con garrocha, algunas otras, aplauden antes de que empiece, como que aplauden para animar a la persona que va a participar, y es un código ahí interno entre la gente y el competidor. Pero la gente está ahí para observar, no es parte, está ahí para observar y para alentar. Y me llama profundamente la atención que Pablo usa este ejemplo. Estamos nosotros ahí en la línea de comienzo, en cuclillas inclinados así, preparados para salir, arrancamos la carrera, empezamos a correr y está esta gran nube de testigos. ¿Y sabes quiénes son esta gran nube de testigos? Son estos héroes de la fe. Son los que mencionan en el capítulo 11. Yo me imagino que estamos ahí corriendo y vos decís, estás preocupado, estás triste porque estás solo. Y en tu trabajo nadie es creyente, y en tu familia nadie es creyente y sentís que nadie te entiende y sos el único que hace la cosa bien y le va mal y no entendés lo que Dios está haciendo, y yo ahí siento que escuchás el grito de Noé y te dice, pará, Martín, tranquilo. Si vos pensás que sos el único que hace el bien, estás equivocado. Hay muchos. Pero yo sí realmente fui el único que era bueno en mi tiempo. Yo sí realmente supe lo que es estar solo. Y yo pude hacerlo. ¿Por qué no, vos no vas a poder hacerlo? Y ahí te animás, y seguís corriendo la carrera, seguís transitando esa carrera, y encontrás a Moisés. Y te encontrás a Moisés que te empieza a hablar así. Porque le costaba hablar a Moisés, le costaba hablar en público, quizás se ponía nervioso, quizás era tartamudo, no sabemos bien. Pero le costaba. Y Dios lo capacitó para hablar delante del emperador de Egipto. Y ahí te vas a animar. Y vas a ver a Pablo, y me lo imagino a Pablo. No sé vos si te lo imaginás, esto ya corre por cuenta mía, con Timoteo y Bernabé al lado, sosteniéndolo. Porque a Pablo me lo imagino saltando de la grada y queriendo meterse ahí a correr con vos la carrera. Pero no es su tiempo, porque Dios no lo escogió a Pablo para estos días, te escogió a vos. Y Pablo te debe estar diciendo, yo guardé la fe, vos guardás la fe también, corré, da todo.
Y como dice acá mismo en el versículo, despojate de todo peso que te asedia. Estás luchando con un pecado, con algo que te está deteniendo en la obra de Dios, entregáselo a Dios, confesalo, pero seguí corriendo la carrera y déjalo atrás. Estás viviendo una vida lejos de Dios, estás construyendo tus principios, tus valores lejos de la palabra de Dios, déjalo atrás. Tenés que cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar, déjalo atrás. Tenés que perdonar, tenés que ser perdonado, hacelo y déjalo atrás, porque te está deteniendo en la obra de Dios. Hermanos, es momento de dar la talla, es momento de pelear la batalla. Estamos en una guerra espiritual y no sabemos lo que va a pasar. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero sí sabemos que somos parte de un pueblo, sí sabemos que tenemos un propósito y sí sabemos que con nombre propio el Señor te llamó a vos y te dijo, Tony, Miriam, Maylin, Melanie, quiero que me sirvas, quiero que reedifiques mi casa, quiero que estés involucrado en mis negocios, pero quiero que lo hagas de manera santa. No quiero que lo hagas en tus medios o en tus fuerzas, quiero que lo hagas con mis medios y con mis fuerzas. Y déjame decirte que la pandemia va a ser una anécdota. No hay pandemia, no hay crisis, no hay guerra, no hay enfermedad, no hay nada que pueda detener la obra de Dios. Lo único que quizás puede demorarlo un poquito somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a edificar o no? Es una respuesta de sí o no. No hay tres opciones. No hay no sabe, no contesta. Es o edificás la iglesia o no la edificás. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Ese es el desafío de esta mañana. Así que me gustaría cerrar orando.